Si ustedes no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo van a creer si les hablo de cosas del cielo? Dice el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, del verso 7 al 15. No te extrañes de que haya dicho necesitan nacer de nuevo desde arriba. El viento sopla donde quiera y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo le sucede al que ha nacido del Espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle, ¿cómo puede ser eso? Respondió Jesús, tú eres maestro en Israel y ¿no sabes estas cosas? En verdad te digo que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si ustedes no creen cuando les hablo de cosas de la tierra, ¿cómo van a creer si les hablo de cosas del cielo? Sin embargo, nadie ha subido al cielo, sino solo el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre. Recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto. Así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Y entonces todo el que crea en él tendrá por él vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes, tengan sabiduría para que puedan enseñar y aconsejar unos a otros. Colosenses capítulo 3, verso 16. Sean bienvenidos, queridos amigos, queridos hermanos en la fe. Bienvenidos sean todos ustedes, católicos y no católicos, que nos ven o que nos escuchan a través de este canal de evangelización. Le damos la cordial bienvenida y los invitamos, a los que por primera vez nos ven, los invitamos a suscribirse a este proyecto de Dios, un canal de evangelización, un canal que día a día estudiamos las Escrituras para poder aprender, para poder conocer la doctrina de Jesucristo. Hoy el Evangelio nos enseña, fíjese bien, cómo podemos ser los primeros de todos. Recuerde que el mundo en que vivimos nos enseña que para ser primero hay que tener dinero, hay que tener fama, que para ser primero hay que tener títulos, hay que tener estudio, que para ser primero hay que tener fama, ¿sí? Que para ser primero hay que tener un puesto. Pero con las cosas de Dios es distinto, porque Jesús dice en las Sagradas Escrituras, el que quiere ser el primero, que se haga el último y servidor de todos. Y eso es lo que no nos gusta, ¿verdad? En las cosas del mundo buscamos los primeros puestos, los primeros lugares, pero en las cosas de Dios buscamos los últimos lugares. O dígame usted, ¿ha visto usted cuando llega usted a la iglesia, ha visto mucha gente sentada hasta atrás y las sillas adelante vacías? Así es, en las cosas de Dios nosotros buscamos los últimos lugares, pero en las cosas del mundo buscamos los primeros lugares. ¿Sí? Y para poder ser, fíjese bien, que para poder ser los primeros de todos, necesitamos obedecer al Señor. Hoy el Evangelio en San Juan capítulo 3 verso 11 dice, en verdad te digo, que nosotros hablamos de lo que sabemos. Jesús dice que nosotros hablamos de lo que sabemos. Recuerde que el Evangelio de ayer nos enseñaba sobre el bautismo, la enseñanza del bautismo. Le dice a Nicodemo que para entrar al reino de los cielos es necesario renacer de nuevo. Renacer de nuevo, o sea, es haber nacido
de la carne, ya para poder volver a renacer, nacer de nuevo, que es a través del agua y del Espíritu. Y eso es el bautismo. Que el único requisito para ser bautizado es haber nacido de la carne. Es el único requisito para ser bautizados. Recuerde que Primera de Pedro 3:19 dice que por medio del bautismo nosotros llegamos a la salvación. Y entonces, por eso hoy Jesús dice, nosotros hablamos de lo que sabemos. ¿Cuántas citas hay en las Sagradas Escrituras que nos hablan del bautismo? Hay muchas citas que nos enseñan sobre el bautismo. Pero ¿qué pasa? Muchos no obedecen, no creen y otros están en contra del bautismo. Dicen, no, que a los niños no se les puede bautizar porque los niños no tienen pecado. Jesús es el ejemplo. Jesús no tenía pecado. Jesús es el mismo Dios y aunque no tenía pecados, Él se bautizó. Pero ¿qué pasa? Aquellos que van enseñando una enseñanza diabólica, una doctrina diferente, enseñan a su manera. Y los que no saben y los que no conocen las Sagradas Escrituras son los que caen en la cuenta. Por eso hoy Jesús dice, nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Los que hemos conocido las Sagradas Escrituras, sabemos y damos testimonio de lo que dice la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? Si ustedes no creen cuando les hablo de cosas de la tierra, ¿cómo van a creer si les hablo de cosas del cielo? Nicodemo, a pesar de ser un conocedor de las leyes, Nicodemo que era judío, conocía las leyes, pero desconocía el plan de Dios. Porque Jesús le dijo, tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas. Entonces, si ustedes se dan cuenta del evangelio de ayer, dice que Nicodemo fue de noche a buscar a Jesús. Fue de noche para encontrarse con Jesús, por dos razones. Dicen que fue de noche ya cuando sus compañeros estaban dormidos, para que no lo vieran cuando él iba a ir a encontrarse con Jesús. Otro es de que dicen muchos de que Nicodemo fue de noche para que no se dieran cuenta de que iba a hablar con Jesús, porque Jesús, él compartía, él convivía con los pecadores, ¿sí? Con todos los pecadores. Y se fue de noche Nicodemo para que la gente no le dijera que él se iba a contaminar con ellos. Entonces, por esa razón, ¿sí? Nicodemo, siendo maestro, también le dice maestro a Jesús. ¿Por qué le dice maestro? Porque Nicodemo quiere aprender, quiere saber qué es lo que necesita hacer para poder un día alcanzar el reino de Dios. Qué enseñanza maravillosa, qué enseñanza la que Jesús nos da hoy. Y por eso dice, nosotros hablamos de lo que sabemos. ¿Qué es lo que ustedes saben? ¿Ustedes hablan de lo que saben? ¿Ustedes dan testimonio de lo que han visto? La conversión de aquellas parejas que antes no eran convertidos y que hoy se han convertido y que son diferentes. Ustedes hablan sobre el bautismo, que a través del bautismo nosotros llegamos a la salvación, que a través del bautismo pasamos a ser hijos de Dios, recibimos el Espíritu Santo, se nos abre la puerta del cielo, nos revestimos de Cristo, pasamos a ser uno en Cristo. Recuerde usted que el bautismo no solamente es para los adultos, sino para los hijos de los adultos. ¿Ustedes han enseñado eso? ¿Ustedes están hablando eso con aquellos que no saben? El Evangelio hoy dice, nosotros hablamos de lo que sabemos. Muchos hablan de cosas,
muchos hablan de la gente, ¿sí? Muchos hablan del chisme, muchos hablan de trabajo, muchos hablan de negocio, ¿sí? Muchos se preocupan para hablar de otras cosas, pero menos de las cosas de Dios, menos de las cosas del Señor Jesús, de la enseñanza, que para entrar al reino de los cielos hay que renacer de nuevo, o sea, volver a nacer. El requisito es haber nacido una vez para volver a renacer. Y es a través del agua y del Espíritu, o sea, del bautismo. Felicito a todos aquellos hombres y mujeres que están enseñando la palabra de Dios. Los felicito, porque los hechos de los apóstoles en la primera lectura, también ellos daban testimonio. Y es por eso que hoy el Señor nos invita a que nosotros hablemos de las cosas de Dios, del bautismo, del matrimonio, de toda la enseñanza que nosotros hemos aprendido, que nosotros sabemos. Debemos de compartirlo, debemos de platicar eso en familia, debemos de compartir un texto en la mesa, en la reunión, cuando la familia está reunida. Es lo que dice el Señor. Oiga cómo lo dice Hechos de los Apóstoles. El mismo Jesús lo dijo en el Evangelio. Si ustedes no creen cuando les hablo de cosas de la tierra, ¿cómo van a creer si les hablo de cosas del cielo? Sin embargo, dice, nadie ha subido al cielo, sino solo el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre. Si Él nos enseña, Él sabe que para poder llegar allá necesitamos prepararnos, necesitamos renacer, o sea, necesitamos bautizarnos, porque a través del bautismo recibimos muchas bendiciones de Dios. Y cuando ustedes no bautizan a los niños, no saben lo que ustedes le están quitando a los niños. Y por eso, en Hechos de los Apóstoles, vamos a la primera lectura del día de hoy. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4, en el verso 33. Oiga cómo lo dice. Los apóstoles daban testimonio. Los apóstoles daban testimonio. Y es por eso que también yo estoy con ustedes para poder compartir de la enseñanza que nosotros hemos recibido, ¿sí? De la catequesis, del estudio bíblico que nosotros recibimos. Por eso damos testimonio y por eso con capítulos y versículos nosotros lo decimos para el quien quiera creer, y para el quien no quiera creer, pues se le respeta, pero no lo podemos obligar, porque la salvación es individual. Para el que cree, dice el Señor, llegará un día a la salvación. Por eso dice, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder, y aquel era para todos un tiempo de gracia sin igual. Y aquel era para todos un tiempo de gracia sin igual, dice. Entonces, si los apóstoles daban testimonio, la primera comunidad, las primeras comunidades hablaban de Dios, daban testimonio de lo que ellos habían visto, habían escuchado. ¿Por qué nosotros tenemos miedo? ¿Por qué muchos catequistas, por qué muchos predicadores se han quedado, se han callado? ¿Por qué? Algo, algo, algo ha pasado. Pero hoy el Señor nos invita a dar testimonio, ¿sí? Hoy el Señor nos invita que hablemos de lo que sabemos, de lo que hemos escuchado, de lo que hemos aprendido de las Sagradas Escrituras y de los apóstoles. Yo felicito, agradezco a mis sacerdotes, aquellos que comparten, que enseñan la verdadera doctrina, que son pocos, sí, también de los apóstoles, ¿sí? De aquellos que día a día, ellos con su esfuerzo y sacrificio,
también van llevando esa meditación del Evangelio. Por eso cada día los invitamos, porque cada día el Señor nos invita a meditar la palabra de Dios, a estudiar las Escrituras. Pero ¿qué pasa? El mundo preocupado por lo terrenal. ¿Sí? El mundo anda preocupado por todo, no cree en la palabra de Dios. Pero oiga cómo lo dice San Juan. San Juan en su capítulo 6, en su verso 28 dice, San Juan 6:28 nos enseña de esta manera. Y dice así, entonces le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? Jesús respondió, la obra de Dios es esta, creer en aquel que Dios ha enviado. ¿Y qué está pasando? Muchos no creen, muchos han dejado de creer, muchos han abandonado las Escrituras. Y recuerde que Hechos de los Apóstoles en su capítulo 6, en su verso 2, dice que no podemos descuidar las Sagradas Escrituras por hacernos cargo de otras cosas. Y muchos es lo que han hecho. Dice, la obra de Dios es esta, creer en aquel que Dios ha enviado. Y muchos han dejado de hacerlo. Por eso, el mismo San Juan en el capítulo 8, en su verso 47, nos dice, el que es de Dios, oiga, el que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Ustedes no las escuchan porque no son de Dios. Hay muchos que no quieren escuchar la palabra, que no quieren alimentarse con el pan espiritual, las Sagradas Escrituras, el pan que Cristo nos dejó en la Sagrada Eucaristía. Muchos no quieren alimentarse, muchos no creen. Por eso dice el Evangelio, el que es de Dios, escucha la palabra de Dios. Ustedes no las escuchan porque no son de Dios. Entonces, ¿de quién son? Del que te conté. Ustedes ya lo saben de quién son. Pero Jesús hoy, a través de su Evangelio, a través de su palabra, nos invita a que nosotros nos acerquemos. Oiga, el mismo Evangelio de San Juan en su capítulo 12, en su verso 47, nos dice, si alguno escucha mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo. Esta es la definición. Si alguno escucha la palabra de Dios, el Evangelio, la meditación, la reflexión de la palabra de Dios, si alguno escucha y no los guarda, oiga qué dice Jesús, yo no lo juzgo, porque yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. Por eso Dios envió a su único Hijo al mundo para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Por eso Jesús dice, si alguno escucha mis palabras y no las guarda, o sea, no las practica, ¿qué pasa? Jesús no lo juzga, dice, porque Él no ha venido a condenar al mundo. ¿Sí? Él no ha venido a condenar al mundo, sino para salvarlo. Oiga, el que me rechaza y no recibe mi palabra, ya tiene quien lo juzgue. La misma palabra que yo he hablado, lo condenará el último día. La misma palabra que el Señor ha enseñado, que el Señor cada día nos trae a través del Evangelio, esa misma palabra nos condenará en el último día. ¿Qué será de nosotros cuando nos toca partir de este mundo? ¿Qué será si nosotros aquí en este mundo andamos buscando los primeros lugares? Andamos buscando las cosas importantes. Andamos preocupados en este mundo por tener una y otro y abandonamos la palabra de Dios. ¿Qué dice el Señor? Yo no los juzgo, dice. No se preocupen que yo no los juzgo. La misma palabra, dice, la misma palabra que yo he hablado, lo condenará. Hay una condenación.
Y esto no lo saben. Esto muchos no lo saben, que hay una condenación para todos aquellos que escuchan la palabra, no la guardan, no la practican, ¿sí? No la comparten, no la interiorizan. Oiga, hay una condenación, hay un castigo. Y pues, ¿quién quiere ir allá? Nadie quiere ir a ese castigo, nadie quiere ir a ese sufrimiento. Entonces, ¿qué hay que hacer? Practicar la palabra, vivir la palabra día a día, leer las Sagradas Escrituras, hacer el Santo Rosario, participar en la Eucaristía. Si no queremos llegar a esa condenación, a ese sufrimiento, a ese castigo, porque el mismo Jesús dice, el que me rechaza, ¿quiénes son los que lo rechazan? Son aquellos que están en contra del Evangelio. Son aquellos que se burlan de la Iglesia Católica, aquellos que critican en contra, a pesar, a pesar que son eruditos en la palabra, a pesar de que tienen estudio, a pesar de que tienen conocimiento. Pero ¿qué pasa? Oye, rechazan al Señor, rechazan la invitación, rechazan la doctrina. Jesús dice que para poder reconciliarnos con Él es que tenemos que ir al sacerdote para que nos perdone. ¿Y qué dicen muchos? No, ¿cómo me voy yo con un hombre pecador, más pecador que yo? Están rechazando la palabra, porque Jesús, San Juan 20:21 lo dice, que Jesús le dejó el poder, la autoridad a los suyos para perdonar pecados. San Mateo capítulo 9 del verso 1 al siguiente lo dice, que Jesús, que la gente se maravilló cuando Jesús le dio el poder a los hombres. ¿Para qué? Para perdonar pecados. Levítico 16:32 dice que solamente el sacerdote que ha sido ungido y consagrado podrá hacer dicha expiación por dicho pecado. Entonces, ¿qué pasa cuando la persona lo rechaza? ¿Qué pasa? El Señor lo dice, si alguno escucha mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no recibe mi palabra, ya tiene quien lo juzgue. La misma palabra que yo he hablado, lo condenará al último día. Entonces hoy el Evangelio nos enseña cómo podemos ser los primeros de todos, obedeciendo, practicando su palabra. ¿Cómo debemos ser los primeros de todos? Recuerde usted que en Mateo capítulo 20, en su verso 20, dice Santiago y Juan, la madre o la mamá de Santiago y Juan, llegó a Jesús para pedirle los primeros lugares. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser los primeros de todos? Obedeciendo la palabra, practicando la palabra, ¿sí? Estudiando las Sagradas Escrituras, porque el mismo Señor lo dijo. El que es de Dios escucha la palabra de Dios, dice San Juan 8:47. Para muchos ya no creen, dice San Juan 6:28. Y por eso dice San Juan 12:47, si alguno escucha mi palabra y no las guarda, yo no lo juzgo. El Señor lo dice claramente, que nosotros debemos, fíjese bien, entregar nuestra vida. Debemos de ofrecernos a Cristo como una ofrenda, ¿sí? El mismo Señor, el mismo apóstol, San Pablo, ¿sí? El apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 12, dice, no sigan la corriente del mundo en que vivimos hoy. Qué hermosas palabras del apóstol San Pablo a la carta a los Romanos, capítulo 12, en el verso 1 al siguiente, dice, les ruego pues, hermanos, por la gran ternura de Dios, que le ofrezcan su propia persona como un sacrificio vivo y santo, capaz de agradarle. ¿Sí? Nos invita a que nosotros nos ofrezcamos nuestra propia persona como un sacrificio vivo y santo, capaz de agradarle. Este culto conviene a criaturas que tienen juicio, dice. No sigan la corriente del mundo. Oiga,
¿Por qué nosotros, en lugar de entregarnos a Cristo, en lugar de prepararnos con Cristo, de reconciliarnos con Cristo, por qué nosotros seguimos la corriente del mundo? ¿Por qué nosotros queremos los primeros lugares? Queremos que nos aplauden, queremos que nos felicite el mundo. ¿Y por qué no queremos obedecer a Dios? Dice, no sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. Entonces, es la invitación del Señor que hoy a través de su palabra nos enseñe. Por eso le dice Jesús a Nicodemo. Nicodemo volvió a preguntarle, ¿cómo puede ser eso? Porque Jesús le había dicho, no te extrañes de que te haya dicho, necesitan nacer de nuevo desde arriba. Porque el viento sopla donde quiera y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo le sucede al que ha nacido del Espíritu. Nacer de nuevo. Nicodemo volvió a preguntarle, ¿cómo puede ser eso? Respondió Jesús. ¿Tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas? Por eso, el mundo donde vivimos nos enseña que para ser primero hay que tener dinero, hay que tener riqueza, hay que tener bienes. Que para ser los primeros hay que tener títulos. Eso es lo que enseña el mundo. Hay que tener fama para ser los primeros en el mundo. Es lo que enseña el mundo. Dice hay que tener un puesto. Lo que enseña el mundo, fíjese bien. Por eso dijo Jesús, tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas. Pero con las cosas de Dios es distinto. Jesús dijo, el que quiera ser el primero, que se haga el último y servidor de todos. Y eso es lo que no nos gusta a nosotros. Ser servidor, obedecer, ser obediente, ayudar a los demás, compartir el evangelio, invitar a otros a que se suscriban para que este proyecto de Dios cada día crezca más y que cada día esta palabra llegue a más, para que juntos estudiemos la palabra, para que juntos llevemos esa semilla a sembrarla y que Dios la haga germinar y así poder dar frutos en santidad. Vamos, te invitamos, recuerde que compartir es evangelizar. Te invitamos a que invites a otros, invite a tus hijos a que se suscriban. Hoy puede ser que no lo necesiten, pero a través de los días, a través del tiempo, puedan necesitar y puedan escuchar el Evangelio del Señor. Es la invitación que el Señor hoy nos deja. Queda en ti, queda en mí. Yo he tratado de compartir con ustedes la enseñanza y queda en ustedes el poder compartir. Que Dios nos ayude y pidiéndole a ustedes por este canal. Pidiendo a ustedes que el Señor nos ayude en este proyecto, ya que tenemos un pequeño problemas en el canal y pues no sé todavía qué pueda pasar con este canal. Así que por eso les pido de sus oraciones y les pido a que dejemos nuestro like. ¿Sí? Regálenos su like para que YouTube pueda seguir extendiendo más la palabra de Dios, el Evangelio de este día. Que Dios los bendiga y que Dios les conceda todo lo que su buen corazón desee. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.